Fin de espacio promocional y publicitario. 8:32. Estamos de regreso ya y claro, la propuesta del tema que ayer se quedó pendiente sobre un documento que dice Supervisión Consolidada del IES y del BIES producido en la Superintendencia de Bancos y a su vez está firmado nada menos que por la Superintendenta de Bancos, la señora economista Ruda Reyes Solano, Superintendenta de Bancos. Queremos saludar a la doctora Patricia Borja, a la economista Gladys Palán y al economista Fernando Mosquera, que nos acompañan esta mañana porque en este documento, fechado el 22 de julio del 2020, la señora Superintendenta de Bancos les dice a las autoridades, tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como del BIES, los consolidados, y además les pide explicaciones sobre cómo se van a financiar. Lo que demuestra el documento es que todo está desfinanciado y más aún con la pandemia esto se agravó más. Doctora Patricia Borja, bienvenida. Patricia, buenos días. No sé si usted ha tenido acceso a este documento de la supervisión consolidada del IES y del BIES. Doctora, buenos días. Un gusto saludarle, doctora Borja. Buenos días. Buenos días al economista Palán. ¿Me escucha? Sí, le estamos escuchando, ¿sí? Ya. Buenos días. Le estamos escuchando Palán. Y viendo a propósito. Sí. Gracias. Buenos días al economista Fernando Mosquera. Buenos días, licenciado Francisco. Efectivamente, la Superintendente de Bancos ha remitido un informe consolidado respecto de la situación del IES y del BIES. Entonces, en este informe se detallan una serie de situaciones que revelan un escenario realmente poco alentador para la situación del IES y del banco de su propiedad. Entonces, uno de los escenarios que se encuentran proyectados y que quiero comenzar mencionando es lo referente a la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La Superintendenta de Bancos, a través de este informe, señala que de las actas de las reuniones mantenidas entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues únicamente se habrían limitado a establecer una serie de errores y situaciones de esa índole, pero no se ha llegado a concretar absolutamente nada respecto a la determinación de la deuda y el pago correspondiente. Entonces, esta es una preocupación de la Superintendencia de Bancos. Y por otra parte, porque la Superintendencia de Bancos constituye uno de los dos entes de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Seguridad Social, tiene la misión de garantizar a nombre del Estado ecuatoriano el buen gobierno del IES. Y de otro lado, en el artículo 306 de la Ley de Seguridad Social también está previsto que es uno de los dos entes de control. El otro ente de control es la Contraloría General del Estado, pero respecto de este monto de la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se advierte este escenario. En realidad no se ha procedido a determinar el monto de la deuda y esto es algo que también ha observado a lo largo de este tiempo la Contraloría General del Estado, específicamente respecto a la deuda que mantiene el Estado con el Fondo de Salud. Hasta el momento no ha sido cubierta, entonces esta es una situación que preocupa muchísimo porque hasta el momento se han producido una serie de desafiliaciones, entonces los ingresos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad también han disminuido. En 300.000. Exactamente, entonces si el Estado continúa en esta situación de mantener una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues es evidente, muy preocupante el escenario para el IES, tal y como consta en este informe. En este informe, permítame saludar a la economista Gladys Palán, a quien también le observamos vía el Skype. Gracias, economista Palán. Gladys, buenos días. El documento del que estamos hablando, y ya la doctora Patricia Borja nos hace notar que en principio la mayor preocupación de la Superintendenta de Bancos es esta indefinición de la deuda del Estado con la Seguridad Social. Pero además hace un análisis fondo por fondo e indica
como por ejemplo el Seguro Social a través de su banco podría dejar de dar créditos, cómo podríamos tener dificultades en pagar pensiones. O sea, ya hay un señalamiento de las verdaderas dificultades que tiene el instituto y su banco. Gladys, bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Patricia. Bueno, el informe de la Superintendencia de Bancos abarca dos campos. El un campo es el tema de la crisis de liquidez que tiene actualmente el sistema de seguridad social y en particular el tema de los seguros de invalidez, vejez y muerte y el seguro de salud. Y el otro tema son los estudios actuariales, los resultados de la auditoría que hizo la Superintendencia de Bancos a esos estudios. Entonces, desde el punto de vista de la liquidez, lo que está diciendo es que realmente la necesidad del instituto es de contar con 2.330 millones de dólares más de liquidez y que esa liquidez tiene que provenir de algún lado, ¿no es cierto? Y es que tiene que venir del BIES, del Banco del IES, porque el banco administra el patrimonio del IES respecto de las inversiones. Entonces, necesita para cubrir las prestaciones actualmente el IES estos recursos adicionales líquidos. ¿Por qué los necesita? Por varias razones. La primera es de que definitivamente la crisis y la emergencia sanitaria ha hecho de que haya menor volumen de afiliados, haya muchas deserciones, digamos, de la afiliación por las 300.000 se dice, ¿no? Y en ese sentido bajan los ingresos por aportes. Ese es un tema. El otro tema es también que de parte del BIES, también que ha concedido préstamos hipotecarios y girofarios, también hay una morosidad mucho más alta que en el pasado y eso también hace que ingresen menos recursos que disponga el BIES y por ende no le pueda devolver esos recursos al IES para utilizarlos en el pago. Que el BIES ha tenido ya desinversiones por 565 millones de dólares. Claro, hasta junio ha desinvertido 565 millones, pero el IES requiere recursos líquidos de 2.330 330 millones de dólares. Entonces, esas deficiencias tienen que tomarse políticas y decisiones para lograr equilibrar los ingresos y la caja que necesita para cubrir las prestaciones, fundamentalmente de los seguros de invalidez, vejez y muerte y el de salud, porque los otros seguros de alguna manera, pero son pequeños en su monto, tienen excedentes todavía de ingresos, pero son muy pequeños de sus otros seguros. Pero ahí entonces tendríamos una dificultad. Claro, para el seguro de invalidez, vejez y muerte, dice, hasta diciembre del 2020 estiman ingresos de 3.012 millones, pero necesitarían 4.832 millones. Ahí hay una diferencia que, claro, lo que dice la doctora Borja es, si no solucionamos la deuda del Estado, no vamos a poder financiar eso. Gracias. Sí, el otro aspecto importante, aparte de los aportes y de los ingresos por el lado de los afiliados, es el tema del incumplimiento del Estado. El incumplimiento del Estado en sus pagos, como es la contribución a pensiones o como es el financiamiento de las prestaciones médicas a los jubilados y por las enfermedades catastróficas. Esas obligaciones del Estado no se han cumplido y por ende no ha ingresado recursos adicionales a la seguridad social para que de alguna manera se mejoren los flujos por un lado y por otro lado también el BIES tenga más recursos para invertir. Entonces, en ese sentido, mientras no haya ese pago, también le incide en la liquidez del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y el otro aspecto es la crisis económica generalizada y por ende la crisis también del fisco, cuyo déficit fiscal en los presupuestos general del Estado ya viene desde el año 2015. Entonces, cuando ya empezó
se agravó, digamos, esa deficiencia porque... Además se decidió no pagar el 40%. Sí, bajó el precio del petróleo y el Estado empezó a incumplir, digamos, sus obligaciones en general, una de esas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y lo otro es que el Estado también le culpa al Instituto de Seguridad Social en el sentido de que no están las cuentas en orden, o sea, no se ponen de acuerdo los valores y nadie asume esa responsabilidad. Entonces, realmente no le cree el Ministerio de Finanzas al IES sobre la información que le remiten para el cobro de la deuda y por ende para que el Ministerio pague. Pero la realidad es de que para mí, como analista económico también, me parece que el problema más grave es la crisis del fisco. Ya. El que no tiene... No va a poder financiar esto. Tiene fuentes de financiamiento para que pueda cubrir la deficiencia de actualmente con mayor necesidad y premura en la seguridad social. Quiero saludar al señor economista Fernando Mosquera. Bueno, planteado así, tanto la doctora Borja como la economista Palán nos dicen, está señalado las dificultades. El economista Palán además nos dice, oigan, pero estamos intentando exigir a un Estado que está quebrado, que no sabemos cómo va a seguir funcionando en general, pero ¿qué salidas? ¿Usted encuentra que este informe, señor economista Mosquera, de la Superintendencia de Bancos es oportuno o lamentablemente llega cuando ya la crisis está con una profundidad bastante acelerada? Economista, bienvenido, buenos días. Buenos días, doctor. Un gusto estar en esta nueva invitación. Un saludo muy afectuoso a la economista Gladys Palán, a la doctora Borja, con quienes participamos en un colectivo ciudadano para encontrar alguna salida a este gravísimo problema que es el financiamiento de la seguridad social. Hay que reconocer que la actual superintendencia es diferente a la del anterior gobierno. En la del anterior gobierno permitió cosas complicadas, como por ejemplo la emisión de la resolución 501, basado en una disposición transitoria que ya no era aplicable y por lo tanto ilegal, que permitió tomar dinero del fondo de pensiones y pasarle al fondo de salud. El fondo de salud se ha convertido en el boquete que le afectó enormemente, no solamente por el cambio del porcentaje de aportes, sino porque existe una enorme deuda del Estado hacia la seguridad social que no termina de definirse. En este país nadie hace caso a nadie. La Corte Constitucional manifestó que era necesario que la Asamblea nombre al representante de los trabajadores y recién, en base a varias denuncias de mucha gente que hacemos opinión en este sentido, está ya para el segundo debate para poder encontrar una solución a ese efecto. Pero en el caso de la obligación que impuso en varios estudios la Contraloría, como pudimos ver los veedores de las auditorías de la Contraloría hacia el IES, una disposición expresa que indicaba que el Ministerio de Finanzas, el IES, con la Procuraduría General del Estado, definan el monto en una comisión tripartita. Nadie hace caso. Definan el monto y se pongan de acuerdo en lo que se les ha de cobrar permanentemente. Porque si no, cada vez entra en discusión cuánto le deben y nadie quiere, como nos ha recordado el economista Palán, nadie quiere asumir la responsabilidad. Por último, liquidemos esa parte, ¿podría decirse así, economista? Es que el asunto es que nadie hace caso. Y tiene ya que imponerse las sanciones del caso, porque así estaban las disposiciones de la Contraloría, porque era necesario definir esa deuda de salud que cuando el señor Richard Espinosa dijo que no existía, en base de que no existía un reglamento y el IES contabilizaba permanentemente las atenciones a jubilados, a catastróficas y a menores de 18 años y al seguro social campesino, que es obligación del Estado y del Ministerio de Salud Pública, al IES le ha tocado pagar todo.
esa deuda debe estar superando los 6.500 millones de dólares y tiene la posibilidad de el Estado emitir bonos a largo plazo para entregarle a la Seguridad Social. Sí lo puede hacer. Hay una propuesta del Ministerio de Finanzas hacia el Banco del IES para diferir, para patear adelante los vencimientos que son ya papeles a largo plazo. Recuerden que el portafolio del IES, que está en 20.463 millones de dólares, casi el 40% son bonos del Estado a largo plazo, y el otro 40% están entre el crédito hipotecario, tal vez un poco más, casi el 50% y el crédito quirografario. El hipotecario es a largo plazo. Eso le ha producido una iliquidez dramática a la Seguridad Social, que las disponibilidades alcanzan al 2,37% actualmente, y si sumamos otros papeles que son al corto plazo, apenas supera el 3%. Y adicionalmente, por la situación tan complicada que venía ya atravesando el país al final del año pasado y que se terminó de complicar con la pandemia, no le ha pagado el 40% el Estado al seguro desde el mes de septiembre del año pasado. Esa es otra deuda adicional, porque son como 5 deudas diferentes lo del Estado hacia la Seguridad Social, que ya superan los 1.800 millones de dólares, y probablemente ya para los pocos meses adicionales ya no va a haber dinero para poder pagar pensiones, originando una explosión social. Esa ha sido la desesperación de este colectivo ciudadano, en donde participan con luz propia doña Patricia Borja y la economista Gladys Palan, que además es actuaria y que conoce a profundidad esto, pero nadie hace caso. Recuerde que este colectivo hace más de 2 años explicó a las autoridades directamente el problema que se avecinaba, y no se ha hecho absolutamente nada, y lo que se pretende es que el próximo gobierno desarme la bomba o le explote en sus manos. Doctora Borja, planteado así, hay una bomba, hay una bomba. Entonces, Patricia, ¿cómo desde la juventud y desde el análisis se puede plantear una seguridad social viable? Yo suelo decir que este modelo tripartito, incluso de administración, ha generado, o sea, es tan bueno que pese a todo lo que han hecho, no han logrado que explote. Su visión y su propuesta de lo que están debatiendo en el colectivo, como nos recuerda el economista Mosquera. Bueno, efectivamente la situación, al ser muy caótica, pues amerita cambios estructurales, cambios desde la gobernanza de la entidad, desde la gobernanza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Banco de Propiedad del IES. Siempre se ha observado, se ha cuestionado, inclusive hay informes de la Organización Internacional del Trabajo, en los que se cuestiona precisamente la intervención del representante del Ejecutivo en el Consejo del IES y en el BIES inclusive. Un BIES que cuenta con 2 delegados del Ejecutivo, entonces tiene un 50% de la representatividad en el directorio del IES. Entonces, el modelo tripartito en realidad parte del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se establece una conformación por parte de un representante del gobierno, un representante de los trabajadores y un representante de los afiliados o trabajadores. Lo que se podría establecer, pues en realidad es una serie de requerimientos más prolijos para que las personas que vayan a conformar el consejo directivo del IES y el banco y el directorio del Banco de Propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues sean más rigurosos, sean personas que tengan experiencia comprobada, verificada en administración de una se supone que la superintendencia de bancos los califica, y entonces que el acto ese de calificación es un mero trámite, no una garantía, Patricia. La superintendencia de bancos sí, efectivamente, emite una calificación. Sin embargo, en la Ley de Seguridad Social no están previstos actualmente requisitos que sean muy rigurosos. Se deberían establecer requisitos más rigurosos para que las personas que vayan a conformar el consejo directivo del IES
sean personas que tengan experiencia verificada, conocimientos y experiencia verificada en materia de seguridad social, en administración, que tengan conocimientos de derecho, que es algo fundamental, es algo que ha faltado muchísimo en estos últimos periodos. Por eso se han tomado una serie de decisiones que no han tenido un sustento ni constitucional ni legal. El economista Mosquera ya mencionaba lo que pasó en el año 2015 con la adopción de la resolución número 501, y frente a eso, pues el rol del ente de control fue totalmente inexistente, y esto fue algo que motivó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio pues cesara en las funciones al ex superintendente de bancos, a Cristian Cruz. Uh-huh. Eso provocó la remoción de este funcionario, porque no hubo un control efectivo. Realmente no hubo un control de la entidad, tanto del IES como del banco, porque se adoptaron una serie de medidas que no tuvieron sustento técnico y que le causaron una afectación al IES. Entonces, todo partiría en realidad por establecer una conformación del Consejo Directivo del IES. La gobernanza pasa primero, ¿no? Rigurosos. Inclusive la Organización Internacional del Trabajo ha hecho varias observaciones desde hace varios años en los que ha destacado que las funciones del Consejo Directivo del IES deberían estar distribuidas. No es correcto, no es usual en las instituciones de seguridad social que el órgano máximo de gobierno tenga funciones de gobierno y también tenga funciones de administración. Y eso es lo que pasa actualmente con el Consejo Directivo del IES, y esto ha sido observado en varios informes de la Organización Internacional del Trabajo. Hay un informe del año 2007, hay otro informe del año 2008, y informes recientes de este año se ha observado este particular, porque no es usual, y esto permite que haya una mayor injerencia y a un manejo técnico de la entidad. Por eso en una reforma futura se debería realizar una distinción y únicamente atribuirle al Consejo Directivo funciones de gobierno, de política normativa, y encargarle al director general las funciones de administración, y también quizá darles una estabilidad a estos funcionarios para evitar que sean removidos y cambiados a cada momento. Nosotros hemos presenciado en el país que en este último gobierno, en el gobierno del licenciado Lenín Garcés, pues ya vamos con el quinto representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IES, y pues cada vez que entra un nuevo representante, entra un nuevo equipo, y pues los funcionarios que entran no tienen el tiempo para poder alcanzar. En algunos casos, qué bueno que se hayan ido, porque si hubiesen tenido estabilidad algunos de estos 5 que se han ido, el IES estaría peor. Exactamente, y todo parte porque en realidad deberían existir requisitos más rigurosos, pero también del lado del Ejecutivo debería existir mayor responsabilidad. No puede ser posible que se designen a personas que no tengan experiencia, conocimientos en materia de seguridad social, en materia de administración, de derecho, y que tomen una serie de medidas que realmente no tengan el sustento técnico. Y del otro lado, al contar con un representante del Ejecutivo que con una injerencia significativa, pues se produce una serie de situaciones como esta falta de pago de la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y esto lo destaca la Superintendencia de Bancos, porque dice que respecto de la deuda con el Fondo de Salud tampoco se ha determinado. No ha pasado de las varias deudas, como dice el economista Mosquera, y ahí voy a pedirle a la economista Palán, una de las preocupaciones mayores, Gladys, ha sido este momento, si bien la doctora Borja dice, oigan, también los representantes que han enviado, la gobernanza en definitiva ha fracasado, pero lo real es que no vamos a poder financiar, Gladys, como Estado, y como este momento, esta dificultad. ¿Cuáles podrían ser las salidas? Y ya la doctora Borja nos plantea el tema de gobernanza como reforma estructural. La segunda es el financiamiento, cómo encontrar recursos permanentes para que no tengamos que estar prácticamente rogando que se cumpla la ley.
como también nos han recordado el economista Mosquera y la doctora Borja. Economista Balán. Bueno, creo que la seguridad social requiere una reforma profunda e integral, no solamente el aspecto de la gobernanza, que lo que ha sucedido para mí realmente es una profundidad de la cuestión política a lo técnico. La seguridad social requiere de administradores políticos, pero con mucha experticia técnica sobre la materia, porque ahí confluyen todos los intereses de una sociedad. Y el tema pues amerita un perfil de la persona que haga del consejo directivo un político de clase mundial, como decir, pero que tenga mucha experticia en la materia de seguridad social. Y segundo, que deben ser muy claras las atribuciones que sí están en la ley, sino en el ejercicio práctico entre lo que es la administración y lo que es el consejo directivo, que no ha habido en la práctica. Eso desde el punto de vista... Tanto ahora que el presidente del consejo es el vocero, es el todo, y el director general a veces ni siquiera se sabe quién es. Pero nos acordamos, por ejemplo, con un director general como este señor Loja, que hace todo y ahora no sabemos ni por dónde anda, Gladys. Así es, no sabemos ni de dónde anda y entró y ni supimos que era él el señor. Exacto, pero ya cuando se degeneró el problema. Cuando se degeneró el problema, cuando ya vino la corrupción, ahí apareció el doctor Loja. Entonces eso no está bien para el instituto y desgraciadamente ha sido una práctica institucional en los últimos años, porque le convenía al Ejecutivo. Y ahí es cuando el poder del Ejecutivo hace lo que hace en la seguridad social. Entonces, el otro tema que me parece que es sustancial es una reforma profunda desde el punto de vista del sistema de seguridad social. A donde, como tú consultas, realmente hay medidas de corto plazo por las necesidades que tiene actualmente el instituto y medidas que tienen que analizarse con profundidad, que vayan mucho más allá para tener un sistema viable en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, yo haría 3 acciones. La primera es que sí tendría que buscar el Estado fuentes de financiamiento desde el punto de vista de la política fiscal para poder tener recursos directos hacia la seguridad social, porque el Estado no va a poder evitar sus obligaciones con los 434,000 actuales jubilados que ya tiene del Estado. Esos señores ya se cumplieron los requisitos y están en goce de un beneficio que le prometió el Estado, porque es un derecho que le prometió el Estado. En ese sentido, el Estado tiene que ser más responsable y buscar y hacer también entender a los políticos las necesidades que tiene desde ese punto de vista. Viene el segundo tema, que es realmente una reforma del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que optimice los recursos, porque actualmente, al haberse convertido el IES en una institución burocrática, politizada y desarticulada, simplemente lo que ha hecho es aumentar la burocracia por el clientelismo político y por ende aumentar los gastos y ser ineficientes en cuanto a la entrega de prestaciones y a la calidad de las prestaciones. Entonces, ese tendría que ser otro aspecto donde se ahorre recursos. Y el tercer aspecto es en administrar bien sus activos. Los activos actuales del sistema de seguridad social como patrimonio del IES están administrados como inversiones en el lado del BIES, que también es una institución ineficiente, porque de lo que hemos analizado en este cuerpo colegiado, realmente todas las inversiones tienen problemas, todas. Los fideicomisos, los fideicomisos se ve que ha sido un asalto, Gladys. Así es, los fideicomisos, los préstamos hipotecarios que no se pueden negociar fácilmente ni titularizar. Entonces, en ese sentido, realmente amerita optimizar la administración de los activos, tanto por parte del BIES como por parte del IES, para poder tener liquidez
y enfrentar las obligaciones. Esas acciones son inmediatas. De corto inmediatas, porque son necesidades inmediatas. O sea, no puede estar esperando a que se haga una cuestión de largo plazo. Y para el futuro sí se tiene que hacer una reforma muy profunda para que haya sostenibilidad en el tiempo y las fuentes de financiamiento sean realmente claras y suficientes y que se entienda hacia dónde queremos ir desde el punto de vista de la obligación del Estado de la seguridad social. Economista Mosquera, entonces, planteado así estas acciones inmediatas, recordábamos de aquí hace un momento inversiones como la del Coca-Cola o como la del de este que está en Santo Domingo de los Colorados, como de los las del Toachi Pilatón, claro, inversiones que simplemente nadie responde, ¿no? Y están ahí, pero bueno, planteado tanto por la doctora Borja como por la economista Palán, ya vemos la administración, vemos las necesidades urgentes. ¿Cómo definir entonces, usted que ha seguido de cerca el tema de la deuda, cómo cuantificarla? ¿Será bueno en último de los casos ponernos de acuerdo ya? Que el Ministerio de Finanzas nos diga no le creemos al IES, el IES diga bueno, pero liquidemos esto. ¿Se puede, economista Mosquera? Las deudas del Estado hacia la seguridad social están definidas en más de 5 convenios en las que el Estado reconoció y que firmaron varias autoridades anteriores, representantes especialmente del gobierno que hizo muchísima daño a la seguridad social como el gobierno anterior. Pero hay que considerar que este informe respecto al seguro de la Superintendencia de Bancos, como usted lo decía adecuadamente, vino muy tarde y en base a una comunicación importante que puso el colectivo de la Mesa de Seguridad Social al señor presidente, vicepresidente de ese entonces y a varias autoridades, entre esas la Contraloría y la propia Superintendencia, y que prácticamente recoge las mismas conclusiones que llegó este colectivo que observa el tema de la seguridad social, considerando, como habíamos dicho, que es otra superintendencia, pero que ya cuando el tema está con el agua hasta el cuello, se pronuncia cuando esto debió tomarse en cuenta mucho más antes. Ya tienen más de un año en la superintendencia. Entonces, si por un lado había la posibilidad de que pueda ser llamada a un juicio político, eso ha apurado a que se hagan estas mérito está en que pone en la mesa las dificultades tremendas que tiene la seguridad social. Y no es solamente el IES, el problema es el sistema de seguridad social. Claro, debemos comprender que un principio constitucional es la seguridad social. Los actores son el IES, el BIES, y en el caso del ISFA, de las Fuerzas Armadas, de la Policía y el Servicio de Cesantía de la Policía, que es independiente al ISPOL. Entonces, todo ello tiene también graves problemas. La deuda del Estado hacia el ISFA es complicada y eso no le permite pagar con prontitud en el tiempo adecuado las pensiones. Entonces se necesita repensar. Recuerden ustedes que la ex caja policial se convirtió en el ISPOL y la ex caja militar se convirtió en el ISFA. Pero cuando estaban integrados además al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. eran parte y como se creó en inicio desde 1928 con el instituto y luego en los años 30 ya con el tema de las cajas de pensiones y la caja del seguro. Entonces yo sí creo que es el momento adecuado de que se necesita una asamblea de especialistas en seguridad social para repensar un camino político, porque este es un compromiso de las generaciones actuales que trabajan frente a las generaciones el colectivo anteriores al que ustedes pertenecen, economista Mosquera, el colectivo al que ustedes pertenecen y al que agradece el país que estén preocupados por un tema esencial, ¿podría convertirse o convocar a esta asamblea? Creo yo que lo que sucedió en algún momento en países importantes que manejan
de manera, no podemos decir que es lo mejor, pero que manejan estándares bastante buenos, europeos y también sudamericanos, como en el caso de Uruguay. El caso de Chile es muy especial porque ahí hubo un abuso por parte de las administradoras privadas, Argentina, México incluso. Yo creo que es conveniente una asamblea que represente a todo el colectivo de trabajadores que aportan a la seguridad social, que son realmente los dueños, y también los jubilados que ya aportaron y tienen el beneficio de haber ganado un derecho, a haber cumplido los parámetros necesarios para esa prestación, para que reciban esas pensiones que en el caso ecuatoriano son bastante bajas. El 95% de las pensiones son de menos de $500 y por lo tanto no se pueden reducir. El hecho de aumentar la edad de aportes, el hecho de aumentar el monto de los aportes es parte de la solución. El tema es mucho más complejo, es mucho más amplio y que se necesita discutir un ámbito de interés nacional y que debería ser parte de lo que los próximos candidatos ofrezcan al país. Porque ofrezcan o le planteen. Nos estamos yendo al precipicio, no solamente la seguridad social, sino el país. El país en general, sí. Doctora Borja, economista Palani, economista Mosquera, les voy a pedir entonces en estos últimos minutos una reflexión final y una propuesta de lo que hay que hacer. La economista Palana ha dicho lo urgente es esto y hay que asumir responsabilidades. Y les pido entonces a ustedes ahora que nos digan lo más urgente y qué hacer con este informe de la Superintendencia de Bancos. Doctora Borja. Y bueno, el informe de la Superintendencia de Bancos le establece y le dispone tanto al Consejo Directivo del IES como al BIES como ente de control, pues el cumplimiento, la información de una serie de situaciones, como por ejemplo lo referente a los estudios actuariales. La Superintendencia de Bancos destaca que desde el año 2016 el IES ha dejado de dar cumplimiento a la normativa de la Superintendencia de Bancos, en la que se dispone que cada 3 años se deben presentar los estudios actuariales. Entonces, uno de los requerimientos de la Superintendencia de Bancos es presentar el estudio actuarial de los seguros administrados por el IES en corte al año 2019. Lo que tenemos actualmente y ha sido presentado es un informe de cobro de pensiones con corte al 31 de diciembre del año 2018. El informe actuarial del seguro de salud todavía no ha sido presentado, y eso que se mencionaba que sería presentado más o menos por el mes de febrero de este año. No ha sido presentado, y ahora la Superintendencia ya le exige al IES la presentación de estudios actuariales con corte al 31 de diciembre de 2019. Y además de eso, otra observación y otro requerimiento es justamente la elaboración de estudios actuariales en los que se considere el impacto de esta emergencia sanitaria derivada del COVID-19, porque esto ha generado una serie de desafiliaciones, ya más de 300.000 desafiliaciones según los datos del INEC. La tasa del desempleo es realmente muy preocupante. Para mayo-junio ha superado el 13.3%, según lo que consta en los datos del INEC, de lo que fue publicado recientemente. Entonces la situación es muy preocupante y eso amerita que el IES haga un análisis profundo de cumplimiento. Habrá que esperar el cumplimiento de este informe. Usted diría que lo primero es que debe dar cumplimiento. La Superintendencia de Bancos es el ente de control y la Superintendencia de Bancos deberá estar pendiente del cumplimiento de todas estas observaciones, porque he hecho una serie de observaciones, ha habido una serie de incumplimientos durante todos estos años, y pues la Superintendencia de Bancos no debe asumir el rol que le corresponde también. Debe asumir el rol que le corresponde de conformidad con la Ley de Seguridad Social. Entonces debe vigilar, debe supervisar el cumplimiento de todas las observaciones, e incluso reitero, lo referente a la deuda de salud, la deuda del Estado con el Fondo de Salud, con el Fondo de Pensiones, pues también debe exigir entonces al Estado, no solo al... La Superintendencia de Bancos le exige al IES información respecto de los avances de la determinación de la deuda y pues del pago correspondiente. Y aquí ya me preocupa muchísimo que un informe, un oficio remitido por el presidente del Consejo Directivo del IES al ministro de Finanzas
a inicios de julio de este año 2020, Ya. en el que se destaca que el Ministerio de Economía y Finanzas pues estaría gestionando una consulta a la Procuraduría del Estado, porque a criterio de esta cartera de Estado existen una serie de obligaciones cuyo sustento legal no es claro. Ya. Pues eso está claramente establecido en la Ley de Seguridad Social y en la Constitución primero por el principio de subsidiariedad. Y esto es algo que No debe necesita consulta. debe ser analizado y los entes de control deben tomar en consideración todos estos particulares, porque no es posible que continúen en esta situación de realmente dilatar el proceso de determinación de la deuda y el pago correspondiente. En gran parte la de la deuda es eso, han dilatado su resolución. Economista Palán, perdón, sí, lo que decía la doctora Borja y perdón que les dé este cortito tiempo porque estamos terminando. Economista Palán, entonces, el informe de la superintendencia, como dice la doctora Borja, hay que hacerlo cumplir. Pero claro, ahí viene el Estado, ¿no? Y la preocupación suya de lo fiscal. ¿Cómo hacemos cumplir? ¿Qué se puede lograr? Que destituimos al ministro de Finanzas y alguien nos puede decir, oiga, pero está negociando la deuda, no cumple con sentencias de la Corte Constitucional, está negociando la deuda. Y bueno, ese es su trabajo, como también es de otro economista Palán. Bueno, realmente creo yo que en los últimos años, dadas las crisis que hemos estado atravesando, se ha ido pateando la deuda del IES hacia adelante, así en términos de los que hablamos los economistas, en este caso se ha ido pateando para hacia adelante. Pero lo malo de todo eso es que no se ha visto una solución de ir pagando por partes, ir solventando. Hacer un cronograma, por último. Hacer un cronograma. Se ha puesto como pretexto para mí el tema de que las cifras no son las correctas, etcétera. Pero sí podemos, como cualquier aspecto financiero, simplemente decir, a ver, el IES dice de acuerdo al oficio que decía la doctora, se me olvidó el nombre. Patricia Borja. De la última información que tiene el Ministerio de Finanzas, del oficio que le manda el señor Guate al Ministerio, es de 7,000 millones de dólares de todas las deudas. Y a estos 7,000 millones de dólares nosotros nos vamos a comprometer a pagar de esta manera. El Estado tiene que ahí programar sus finanzas y decir cómo lo puede pagar. Y segundo, ya lo que sobre o lo que reste, el más menos, tenemos que ajustarnos conforme se vaya ejecutando ese gasto. Entonces, estas derogaciones, lo que haga el IES, lo que sí ha faltado, desgraciadamente, en el país, es una coordinación entre lo que es el Ministerio de Finanzas y lo que es el IES y, por ende, la supervisión que debió haber existido a través de la Superintendencia de Bancos, en que los estados financieros de la Seguridad Social demuestren todas las obligaciones y todos los datos de forma correcta. Entonces, en ese sentido, si hasta se quiere borrar las cuentas del Seguro Social, no está bien, pues entonces... Y de hecho se borraron, 2 años las borraron, y dijeron que le dejaban líquidos. Tenemos que ser honestos con nuestras obligaciones y de estas instituciones que son claves para el país, y simplemente reconocerlas y buscar la forma de programar ese pago a largo plazo, a mediano plazo, con ajustes posteriores, que todo convenio puede convenir y puede estar aclarando lo que tiene que hacer el CIES, lo que tiene que hacer el Ministerio para ir ajustando esas cifras a lo que realmente se vaya ejecutando y los saldos, los positivos negativos sean sinceros, digamos, pero no estemos afectando a todo un... Lo que dice la doctora Borja, no alarguemos en esta discusión, no lo alarguemos, sí. Así es responsabilidad del IES y del Ministerio de Finanzas. Economista Mosquera, con usted terminamos esta última reflexión. Y también un gusto haber debatido este importante tema con mis colegas. Yo creo que aprovechando de que este momento se está tramitando en la Comisión de los Trabajadores
la reconstrucción, la reformulación del gobierno corporativo, tanto del IES, y que debería concomitantemente hacerse la del BIES, para que no sea que el mayor deudor, el Estado, sea el que tome todas las decisiones, debería ser urgentemente convocado la señora superintendente de bancos, el señor contralor del Estado, para que informen todos las formas de control que lo hicieron, para poder determinar la situación real de la seguridad social. Hay informes que no se conocieron por parte de los veedores respecto a los estudios actuariales en la Contraloría, y especialmente el tema de los hospitales y la administración de los insumos, medicinas, etcétera, que eso se necesita conocer, y que ha sido un desangre y no solamente una determinación de la amplia corrupción en la administración de estas casas de salud. Y por lo tanto, eso es una función urgente, a pesar de que la Asamblea ese rato tiene apenas un 3%, es decir, casi nada de credibilidad. Pero podría reivindicarse tratando los temas serios. Podría reivindicarse en un tema tan importante, tan urgente, tan de actualidad, y que eso podría hacer que la gente vuelva a confiar en esta importante institución. También hay que demandar por parte de los trabajadores la inconstitucionalidad de varias disposiciones de la Ley de Ayuda Humanitaria, que han complicado mucho más la liquidez del BIES, y adicionalmente la reforma de esta ley urgente en materia tributaria, que también está afectando la autonomía del IES. O sea, hay cosas que hacer urgentemente para poder... Y que son posibles hacerlas, ¿no?, este momento. Así es, doctor. Economista Mosquera, economista Palani, doctora Borja, muchísimas gracias por reflexionar con nosotros y buscar salidas a la seguridad social. Estaremos en contacto no solo para seguir el trabajo que ustedes hacen, sino también para hacer un seguimiento de las respuestas que dé el Estado y la Superintendencia de Bancos a este tema. Por hoy terminamos estas reflexiones y este trabajo informativo. Recordando siempre lo que dice Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Nos estaremos encontrando el día de mañana entonces. Gracias. Calidad, innovación, completamente